La clase pasada hablamos un poco sobre lo que es la psicología como una ciencia y tratamos de entender un poquito cómo funciona el método científico, donde vamos a derivar lo que son, eh, lo que son ciertas hipótesis y ciertas teorías a partir de las observaciones que nosotros hacemos al mundo externo. Vimos un poco que eso podría funcionar, ya sea si nuestro mundo fuera un mundo fantástico, extraño y confuso y tuviera mm, criaturas con poderes mágicos. Y pues en la vida real podemos encontrar estudios parecidos, es decir, vamos a hacer ciertas observaciones eh, donde vamos a poder inferir y bueno, qué es lo que está pasando con nosotros como personas, qué está pasando a nivel social, qué está pasando en nuestras comunidades y así, y poder estudiarlo de una forma un poquito más concreta. Aunque en la psicología llega a ser un poco más difícil aplicar el método científico que en otras disciplinas, más que nada porque el sujeto de estudio es sumamente complejo, porque puede ser difícil controlar las otras variables que están, que toman lugar. Vamos a encontrar que podemos también nosotros, aún así, generar estudios que nos den información válida y verídica sobre lo que es la conducta, sobre lo que son las emociones, etcétera, etcétera. Ahora, les había mandado unas cosas de psicología positiva, no sé si llegaron a verlo, lo hicieron, lo leyeron. Entonces, antes de que vayamos a hablar un poquito sobre lo que es la psicología positiva, me gustaría primero escuchar un poco sobre su experiencia con la psicología positiva. ¿Cómo les fue? ¿Qué experiencia tuvieron? ¿Qué hicieron? Cuéntenos. Yo hice, bueno, yo hice el quiz del perdón Ujú. y la verdad estuvo muy interesante. Me salió que soy una persona que tiende a perdonar, pero no al 100%. Ahorita le doy los datos de cuánto me salió. Ok. ¿Y qué tal? ¿Qué te puso a reflexionar eso? ¿En qué te puso a reflexionar eso? Que no soy una persona que da el perdón tan fácil, o que soy un poco rencoroso a veces. Ok, ok. Vale, y antes, digo, ¿sientes que te ayudó a entender algo sobre ti entonces? Sí, Ok, sí, creo que me ayuda a entender algo sobre. vale. Gracias por Este, compartir. Miss Jason. Bueno, Vale, si quieres primero tu Diana. Ah, que me equivoqué. Ah, perdón por interrumpir. ¿Quién No, iba? no. No tú. Si quieres tú, primero tú. Me voy a interrumpir a la persona. Discúlpeme, dispénsenme. no, Este, él te interrumpió a ti. Sí, perdón. perdón. Ujú. Ay, no, pues, ¿qué hice? Ya no me acuerdo. Ah, el de que tanto me identifico con mi comunidad. Ujú. ¿Comunidad? ¿Cuál era? El Connection to Humanity, la conexión con la humanidad. Y me pareció que tengo un score de 70 de 90. O sea, que sí me conecto mucho con mi humanidad y todo lo que pasa alrededor de mí en el mundo. Bien. Ok. ¿Y qué significa para ti, bueno, esa conexión con la humanidad? ¿En qué se manifiesta en tu vida? Mi activismo. Mi activismo todo el tiempo. Ok. Ahí está. Vale, me parece muy bien. ¿Y qué tal se te hizo interesante el concepto? ¿Lo habías pensado así antes? Pues sí, o sea, siempre me sentí como muy afín un poco con la psicología positiva, pero pues le digo que cuando estuve en la escuela, pues la neta fue demasiado. Y es como muy bonito para ser verdad. O sea, siento que la psicología positiva puede ser buena hasta cierto punto, pero es demasiado bonito para ser verdad. O sea, creo que el querer ver siempre lo bueno a veces es hasta cansado y te vuelves una persona más apática. Creo que al mismo tiempo es un poco irreal. O sea, Ok. sí es bonito y sí tiene cosas positivas la vida, la chingada, pero como que se te vuelve irreal en algún momento. Como que intenta poner como una cortina, ¿sabes? Y eso no está tampoco chido. Ok. Siento que tú tuviste como mucha experiencia con la psicología positiva, Sí. aplicada en ese sentido de ver las cosas
Con más optimismo. Ajá, exacto. Y es como de, o sea, ya se imagina a todos los adolescentes de 16, 17, de 15 a 17, 18 años, esperados todos a las 7 de la mañana queriéndoles hacerles juegos. O sea, ¿cómo quiere que a las 7 de la mañana uno esté queriendo jugar juegos de un aviento una pelota? No manches. Así que sí, no. Bueno, supongo que sí. Bueno, gracias por compartir tu experiencia. Les pido que vayan prendiendo sus cámaras los que no las tienen prendidas, por favor. Voy, Y un segundito. sí, justo si quieres seguir tú, Mauricio, porque tú habías hablado también. Sí. Yo hice el quiz de la empatía. Saqué 70 de 110. Y la reflexión que a mí me dejó es que siento que sí soy empático con la comunidad ajena, pero por ejemplo con mis amigos no lo soy tanto. Eso me parece interesante. ¿Por qué dirías que pasa así? Mm, Creo que más que nada porque como todo el tiempo me vivo jugando con ellos, por así decirlo, a veces estamos en Destiny y estamos haciendo raids y las armas se sueltan prácticamente al azar. A ellos siempre les tocan primero y me molestan a mí porque yo siempre soy el último en conseguirla. Así que creo que ahí he perdido mi empatía con ellos. Ok, Digo, es un caso curioso, pero así fue. vale, pues muchas gracias por compartir. ¿Quién sigue? Yo también hice también el de la empatía y de hecho fue consigo que me salió un poco alto. Me salió 73 de 110 a mí, pero pues no sé, pues más que nada así por mi vivencia pasada con la última universidad de la que fui, pues me hizo como un poco, bueno, no sé si llamarlo como rencoroso, porque no es la palabra, pero pues es lo que mejor que puedo pensar ahorita. Pero la neta, como que la gente en general me empezó a valer madre desde entonces. Entonces, pues sí, luego hasta me han dicho que, pues más que nada mi novia, lo me dice, no, pues es que debes de ponerte un poquito más en los zapatos de los demás, ¿no? O sea, te falta un poquito de empatía. Y pues hoy en día, pues sí lo considero como que eso es verdad. Entonces, pues una de las cosas que me sorprendió de aquí es de que, por ejemplo, te decía que tal vez te hace, podría ayudarte a leer leer ficción, porque literalmente te ayuda a meterte en un mundo completamente diferente al tuyo. Entonces, por eso fue como lo que me llamó la atención de eso, ¿no? Ok. Que te pues saca la recomendación de leer ficción, ¿no? Creo que sí Ujú. es algo interesante como para desarrollar la empatía. Sí, sí, se me hizo muy, muy curioso esa recomendación. Vale, muchas gracias. ¿Quién quiere seguir? Yo, escogí compasión. Últimamente, no sé, antes me preocupaba de los demás y así, pero ahorita, no sé, en la preparatoria, últimamente me he preocupado por mí en vez de los demás. Ya sé que primero vas tú y, bueno, primero voy yo y luego los demás, pero literalmente me he preocupado mucho, mucho de mí sin preocuparme de ser compasivo con los demás. Y pues no sé, ahora que ahorita que mi novia también me dijo que no te preocupas de los demás, conmigo como que ya casi no me hablas o cosas así, o como que me alejo, pues ya me di cuenta que ese fue mi error, así que ahorita lo estoy corrigiendo, volviendo al lugar donde estuve y seguir de nuevo, o empezar al principio y seguir una hoja nueva y volverlo a hacer. Sí. Vale, Y saqué como creo que 59,75. ok. Vale, gracias. Entonces te hizo pensar un poco en lo que podrías hacer, ¿no? Para mejorarlo un poco en tu vida. Me parece muy bien. Vale, ¿quién quiere seguir? Yo. Daniel. Daniel Flores, si quieres, creo que tú levantaste la mano primero. No. Ahora tú, no te preocupes. Ahorita. Va, Sí, todos señor. van a pasar. Todos van a pasar. Pues yo ocupé el de, bueno, no sé la traducción literal, pero el de AO, de naturaleza.
Y es chistoso porque ya hablaba, bueno, me imagino, bueno, aquí en la ciudad no es como que tan fácil, pero te hablaba también de irte, aunque sea un día a la semana, a hacer hiking, ¿no? Al bosque, a la naturaleza, como para despejar tu mente y como para apreciar esos pequeños detalles, ¿no? O sea, sobre todo pues para como el desestrés en medio de la naturaleza de toda la semana. Y pues es chistoso, ¿no? Porque luego nosotros andamos con el estrés de la semana, el tráfico, el todo, y pues no nos detenemos siquiera aunque sea aquí en la ciudad, irnos un fin de semana a un parque o el castillo de Chapultepec, no sé, cómo a, pues apreciar esos pequeños detalles de la naturaleza, ¿no? Y pues también a aprender como que a cuidarla. Ok. Me parece muy interesante en sí el concepto de O, porque O es como esa capacidad de sentir admiración como por algo mucho más grande que nosotros, ¿no? Entonces, generalmente dice que las dos fuentes principales de O que vamos a tener van a ser, por ejemplo, experiencias espirituales y el contacto con la naturaleza. Sí, Entonces, hablaba como de ese sentimiento o esa capacidad de ir a un lugar bonito a impresionarte. Entonces, ok. pues eso. Pues sí, ¿no? Ahorita como que sí hace falta, cuando Sí, todos andamos encerrados. Vale, pues muchas gracias. Ahora sí, ¿tú quieres seguir, Daniel? En mi caso, lo que pues puse en práctica fue la gratitud. Ujú. Pues estoy agradecido, vaya. Realmente pues considero que pues es algo común como en mi día a día por más que nada por la cuestión de la religión. Pues la verdad sí soy creyente, entonces pues siento que la gratitud es algo importante. Pero pues la parte que investigué y me interesó fue que dice que la gratitud no tiene que estar ligado a una obligación con otra persona, sino únicamente a demostrar pues que el afecto vaya hacia la persona. Porque realmente yo siento que cuando estoy agradecido con alguien tengo que pagárselo, y es lo que decía la página. Dice, no es cuestión de pagárselo, es cuestión de comprender que nada más se lo agradeces, vaya. Entonces la parte que creo que me falta como mejorar, pero realmente pues eso, eso fue lo que practiqué gratitud. Vale, me parece muy bien, muchas gracias. Nada más, aquí un punto que también me está pareciendo muy curioso es que prácticamente cada quien eligió algo totalmente distinto a los demás. Está Sí, muy interesante eso. sí. Yo siento que muchas veces nos vamos ya sea por algo en lo que sentimos que somos buenos o por algo que sentimos que nos falta también, algo que atrae la atención. Es un buen punto, gracias Fernando. Vale, ¿quién quiere seguir? ¿Nadie? Creo que falto yo. Sí, faltan varios, pero adelante Daniel. Este, yo hice el de la felicidad Ujú. y resulta que no soy feliz. Ok, qué triste. Saqué creo que 31 de 100. Ok, Que me faltaba tener más tolerancia con mis compañeros, pero que aún así me gustaba. Es que me gustaba trabajar en equipo y no me gustaba al mismo tiempo. Me dijeron que pusiera en práctica más eso, porque no tolero, cuando las cosas van bien, soy el mejor compañero de equipo, pero cuando no, no soy nada tolerante, algo así. ok, confirmo. vale. Ay, calla. Entonces, ¿qué piensas que te haría falta para ser un poco más feliz? Digo, ¿o en qué pensaste? Mm, pues es que me metía a felicidad nada más como por chiste, porque según mi psiquiatra tengo depresión, entonces quería ver qué tan cierto era y pues tenía razón, ¿no? Ok, Y y no sé, porque siento que no estoy haciendo nada malo, más bien siento que le tomo muy en serio las cosas. ok, Siento que eso sería como lo único que debería como cambiar, porque de ahí en fuera sí veía mis respuestas y lo volví a contestar y no sentí que estuviera haciendo nada malo. ok. O sea, sientes que tal vez eso sea como la única cosa. Ujú. Vale, pues me parece una observación muy interesante. Gracias por compartir. Igual parte de la idea de la psicología positiva es ver cómo podemos mejorar nuestro bienestar emocional en el día a día.
Entonces vamos a hablar de varias cosas que tal vez puedan ser útiles para eso. Vale, ¿quién quiere seguir, por favor? Faltan varios todavía, ¿no? Me falta Axel, Ángel, Juan y Mauricio. Pero yo ya lo compartí. Ah, sí, perdón. Yo también. Yo también ya compartí el mío. Entonces nos falta, pero Axel y Ángel me parece que no, todavía no, ¿verdad? Yo no- Perdón, a mí también me cuesta un poco levantarme a las 7 de la mañana y mi memoria de corto plazo es como la de un pez a estas horas. Pero vale, Axel, ¿tú estabas hablando? Sí, pues es que yo no lo hice. Ok. Muy mal por parte de ti, Axel. Sí. Vale, pues, ¿y Ángel? Yo también olvidé hacerlo. Ok. Vale, pues, entonces, les voy a pedir si tienen chance de terminarlo antes de la próxima clase. Y entonces, si ya tuvimos todas las comparticiones de hoy, podemos ir empezando con nuestro tema, que justo vamos a hablar un poco de lo que es la psicología positiva. Como ya vimos, podemos decir que la psicología positiva tiene incluye muchos conceptos diferentes. Como bien decía Fernando, la mayoría eligió algo diferente y pudo pues, ver todos los procesos involucrados en nuestra felicidad y en nuestro bienestar en general. Puede incluir cosas como la empatía, la conexión que vamos a tener con nuestra comunidad y con la humanidad en general, las experiencias de asombro, las experiencias digamos, de emociones positivas. Todo eso forma parte de la psicología positiva, que hoy podemos considerar como una de las corrientes principales en la psicología moderna. La psicología positiva se puede definir como el estudio científico de los aspectos positivos del ser humano y de su prosperidad. Más allá de decir, bueno, vamos a ver al ser humano de una forma sumamente positiva, lo que esta corriente busca hacer es decir, bueno, sabemos que hay personas que son más felices que otras. Sabemos que hay personas que tienen mejores relaciones o hay personas que tienen una calidad de vida mayor. Entonces, ¿cómo podemos nosotros ver y reconocer los aspectos que los hacen más felices y cómo podemos nosotros ayudarle a otras personas a que los adopten como parte de su vida? Para eso la psicología positiva básicamente adopta dos cosas. Primero, busca realizar estudios científicos de lo que es la felicidad, la prosperidad, el bienestar, y tratar de entender en la práctica cuáles son las cosas que realmente contribuyen a nuestra felicidad y cuáles son aquellas que no. La psicología positiva, la segunda cosa que busca hacer es condensar esos estudios que hacen y transformarlo en prácticas sencillas. Por ejemplo, salir a la naturaleza, leer ficción para desarrollar la empatía, llevar un diario de gratitud, hacer otro tipo de prácticas que van a contribuir un poco a que en el día a día la persona se sienta mejor y se sienta más feliz. A diferencia de otras corrientes, la psicología positiva busca enfocarse en la prevención y en el fortalecimiento, es decir, no busca tanto tratar un problema que ya ha aparecido, sino más bien evitar que el problema aparezca en un primer lugar. Segundo, busca ofrecer soluciones sencillas, de bajo costo, accesibles a la mayor parte de la gente, que son aún así basadas en evidencia, es decir, que tienen un apoyo empírico fuerte. Básicamente busca mejorar lo que ya funciona y darle un empujón a nuestra felicidad a través del desarrollo de las fortalezas, las virtudes y el bienestar en general. En ese sentido, a diferencia de otras teorías y otras corrientes en la psicología, no se enfoca tanto a lo que es compensar un déficit, sino que más bien busca llegar a un punto donde nosotros podemos estar bien en general. El fundador de la psicología positiva es Martin Seligman. Como podemos ver, es una corriente relativamente reciente. Durante mucho tiempo, Martin Seligman se enfocaba a estudiar algo que se llama el desamparo aprendido o el learned helplessness en inglés.
¿Cómo estudiaba eso? Pues básicamente torturaba perros, porque pasan, hay estudios con animales que son así todavía, donde los ponía en circunstancias donde el perro hiciera lo que hiciera, iba a recibir toques o iba a recibir, digamos, refuerzos negativos, por más que el perro intentara detenerlos. Si no había nada que el animal pudiera hacer, entonces básicamente desarrollaba lo que se llama el desamparo aprendido, donde ya dejaba de intentarlo siquiera. A diferencia de otros perros que podían recibir como ciertos choques eléctricos, pero que podían detenerlos presionando un botón. Es una de las explicaciones que hoy se utiliza para entender la depresión, que es la idea de que nosotros nos encontramos en una situación mala o por tanto tiempo, que hasta cierto punto dejamos de intentar y dejamos de pensar que podría ser de otra forma. Entonces, tenemos la conducta de lo que es el desamparo aprendido. En términos generales, pues eso le trajo bastante reconocimiento en la comunidad científica, pero él sentía que pues estaba faltando algo. En particular, cuenta la leyenda que un día su hija fue y le dijo, oye, ¿sabes qué, papá? Tú siempre me dices lo que hago mal, pero nunca me dices cómo debería hacerlo para hacerlo bien, ¿no? Y eso, de acuerdo a esta historia, fue lo que lo inspiró a pensar en que la psicología estaba haciendo algo parecido. Es decir, la psicología ya conocía muy bien lo que es la depresión, cómo tratarla, qué hacer con eso, o lo que es la ansiedad, pero realmente no entendía cómo es que nosotros teníamos que vivir para poder ser más felices o estar mejor en nuestro día a día. Entonces él sugirió un nuevo enfoque que iba a trabajar sobre eso y que iba a enfatizar justamente cómo es que nosotros podemos estar bien en el día a día. La psicología positiva pegó bastante. Hoy en día podemos considerar que es una de las principales corrientes que vamos a tener. De hecho, si ven por ejemplo, páginas de cursos como Coursera o edX, van a encontrar siempre muchos cursos de psicología positiva. Van a encontrar muchas páginas y muchos artículos que la promueven. Y en general, pues hoy es bastante popular. Y podemos ver por qué, porque generalmente va a tener una base teórica sólida. Se encontrará, además de Martin Seligman, muchos otros autores, entre los cuales podemos destacar a Barbara Fredrickson, Sonia Lubomirsky y el señor Mihaly Csikszentmihalyi, cuyo nombre es imposible de pronunciar cuando lo ves por primera vez. Aunque Martin Seligman oficialmente fundó la corriente Post-Frey de 1998, hoy ha crecido bastante y vamos a encontrar institutos y centros de estudio dedicados enteramente a esto. ¿Cuáles son las dimensiones de la psicología positiva? Pues busca reconocer cómo podemos vivir vidas más plenas y lo busca en 3 dimensiones fundamentales que son experimentar emociones positivas, desarrollar nuestras características positivas y construir comunidades que promuevan el bienestar. Lo primero es bastante sencillo, es decir, nosotros somos más felices y vamos a estar mejor si podemos experimentar más emociones positivas que emociones negativas. Emociones positivas no solo es la alegría, sino también son varias de las cosas que ustedes ya han visto, como por ejemplo la conexión con los demás, la gratitud, la amabilidad, todo eso. Entonces, cosas bonitas. Y experimentarlas en función del pasado, es decir, no sentirnos mal, culpables de lo que habíamos hecho en el pasado. Y del futuro, es decir, disminuir el nivel de ansiedad que sentimos hacia el futuro. Desarrollar nuestras fortalezas y virtudes, por ejemplo, la resiliencia, nuestra capacidad de resistir al estrés, y generar comunidades que promuevan la felicidad. En una escala del 1 al 10, ¿qué tan positiva dirían que fue para ustedes su experiencia en su prepa? 11. 4. 5. Ok. 4. ¿Qué tan, Okay, perdón, Miss? que en una escala del 1 al 10, ¿qué tan positiva dirían que fue su experiencia en la prepa? 9. Un 8-5. Como un 7. 9. Un 11. ¿Más saludable o saludable? O que a nosotros haya sido bastante divertido. Ok, entonces, ¿qué numerito le asignarías? Esta vez tuvo te prepa el número. Evalúa tu prepa. Ok, podemos encontrar distintos
Vamos a encontrar distintas writings. Generalmente, muchas veces cuando hago la pregunta así se quedan de 5 para abajo. Entonces es bueno que su experiencia sea un poquito mejor que el promedio. Pero pues no todos, no tenemos por ahí 5 o 4 también. Podemos pensar, por ejemplo, eso es generalmente muy bueno de escuchar. Porque podemos encontrar, por ejemplo, que hay muchas escuelas que todavía no son comunidades positivas por la forma en la cual tratan, por ejemplo, a los alumnos, las formas en las cuales desarrollan o impiden desarrollar la creatividad y en general el ambiente que genera, ¿no? Que puede ser positivo o no. Una escuela puede ser una comunidad positiva, puede no serlo, dependiendo de cómo se maneje y cómo se presente. Por el otro lado, vamos a pensar entonces que no solo necesitamos que nosotros estemos bien, sino que también necesitamos que los lugares en los cuales trabajemos, estudiemos, también reconozcan que tienen que cuidar nuestro bienestar. Sí, no sé si alguien aquí ha tenido algún trabajo o ha trabajado en algún lugar antes. Y sí, ¿cómo Sí. fue Yo su sí. experiencia? Cuéntanos. Pues yo trabajé 2 años en una inmobiliaria. ¿Y qué tal? Estaba horrible. ¿Por qué? No, pero el trabajo estaba bien. Estaba bastante bien. Por ejemplo, iba a casas que querían vender y les hacía un avalúo. Pero iba a las casas para ver qué tal estaban, tomaba fotos de los interiores para anexarlas. Pero, por ejemplo, si la casa no tenía planos, yo hacía los planos en AutoCAD, los planos los pasaba al avalúo y hacía todo para decir cuánto valía y acercarse más o menos al precio que el vendedor buscaba. Entonces estaba bastante, bueno, me gustaba bastante por todo, porque no nada más era quedarme en la oficina y andar detrás de una computadora, sino muchas veces salía y luego me iba hasta el rincón del municipio y cosas así. Estaba bastante bien. Ok, Pero lo que no me gustaba era el pago. bueno, eso podemos decir que en general hay muchos problemas hoy en día en la economía mexicana con el pago, especialmente a los niveles. Así de, eres recién graduado, toma tus 2,000 pesos al mes y agradecelos, pero Sí, yo hacía más que la otra chava. No se valía. pues sí. Vale, ¿quién más? ¿Qué tal? ¿Cómo fue su experiencia con su trabajo? ¿Dirían que fue una comunidad positiva o negativa? O sea, como una institución positiva o negativa. ¿Y por qué? Pues igual yo estuve trabajando 2 años en el aeropuerto en Aeroméxico Ajá. y digo, estaba padre porque el trabajo a fuerzas te tenía que gustar la aviación para aguantar en el trabajo, si no, no aguantabas ni un mes por Ok. el estrés, horarios, estar aguantando clientes, o sea, temporadas altas es estar aguantando mentadas de madre de los clientes, o sea, de todo. O sea, te tiene que gustar mucho la aviación para estar ahí. Entonces eso mismo hacía de que el ambiente laboral fuera como que todos sincronizados, ¿no? O sea, como que todos con el mismo gusto por la aviación, pero estaba muy polarizado, o sea, digamos que el compañero de al lado de ti a la izquierda era súper buena onda y el compañero de al lado de ti a la derecha era súper sangrón y súper creído, o sea, como que ese sentido con los compañeros sí estaba muy polarizado, pero en general el trabajo estaba muy padre. Ok. Eso sí, la atención al cliente es lo peor del mundo. Ok. Aprendes a odiar a los clientes. Ajá. Sí. Sí. ¿Qué es lo que hace que atención a clientes sea tan feo? Porque la gente se El va a no quejar poder contigo, No contestar. ¿no? empatizan. La Ándale, gente no empatiza. la falta de empatía con el trabajador. El cliente Sí, siempre tiene la razón, por eso. sí, por ejemplo, en el aeropuerto me tocaban clientes Locales. políticos, gente de mucho dinero, y pues sí era casi que llegaban y te aventaban sus tarjetas o cosas así. O de que les decías buenos días y ni te contestaban, no sé, cosas así. Decía noches ya. Los hubieras tenido esperando media hora. A ver si les gustaba. Perdón, es que no pasa. Mágicamente perdían el vuelo, no te apures.
Sí. Podemos pensar en atención al cliente como un excelente ejemplo de lo que podría ser una institución menos positiva para las personas que trabajan ahí. Porque desde las características del trabajo, pues va a tener ciertos aspectos negativos. Primero, generalmente si llegan las personas contigo en atención a clientes es porque algo les fue mal, ¿no? O sea, yo creo que menos del 1% de la gente va a atención a clientes a decirles, oigan, ¿saben qué? Me atendieron tan bien y bonito que nada más les quería agradecer. Generalmente vamos a atención a clientes porque no me trajeron lo que yo quería y yo lo quería ahora y me lo dijeron que para mañana. Entonces, esa es Y, una de las primeras cosas que pasan. Sí, y es que era chistoso, bueno, es chistoso con atención al cliente, porque a fin de cuentas tú eres atención al cliente. Bueno, en mi caso nosotros éramos los que abordábamos, hacíamos check-in y todo. Entonces en temporada alta los vuelos se sobrevendían. Entonces la gente que quedaba en sobrevuelo pues se enojaba mucho y hacían su desastre y es que nos decía, o sea, me llegó a tocar, me decía, ¿por qué sobrevendiste mi vuelo? Y es así como de, yo no lo sobrevendí, yo ni siquiera vendo los boletos. Y de ahí no lo sacan, o sea, a fuerza como que buscan un culpable. Ajá. También, por ejemplo, querer sacar no solo su frustración, sino encontrar a la persona que es precisamente responsable de las emociones negativas que están sintiendo en el Y eso a momento. mí también me pasaba mucho. Por ejemplo, para hacer una avalúo necesito que el vendedor me dé toda la documentación, si no, no lo podía mandar. Entonces, fueron varias veces que llegaron hasta la oficina a decirme de cosas porque no estaba terminado el avalúo, que les prometí en 2 días, pero porque no me mandaban nada de documentos, no tenía las escrituras y yo así de, ¿cómo quieres que haga esto? Y se ponían bien feos. Luego, una vez hasta el arquitecto para el que trabajaba sí discutió con un cliente y el cliente me pidió perdón y yo así de, ay, lo que jamás me había pasado. Ok. Pero podemos pensar que muchas veces también, o sea, especialmente como en una situación de retail, así tiendas muy grandes o espacios muy grandes, podemos pensar que es más fácil como darle al cliente lo que quiere que, por ejemplo, discutir con él, ¿no? Y pues como tú, como eres, estás en la primera línea, eres al que echan a los lobos a que te destasen en ese momento. Y todo eso hace que en sí el lugar de trabajo para ti sea algo que no realmente no mantiene, no contribuye a tu bienestar. Más que nada por cómo se organiza, como, cuáles son las expectativas que existen de ti. Es decir, es algo que llega a ser muy difícil tener que aguantar que la gente te reclame, que te griten, que te digan de cosas. Y pues sí, empiezas a perder como un poquito de fe en la humanidad. Ay, yo a mí, en mi trabajo, bueno, estoy trabajando estos meses en un equipo de eSports y así, pero me contrataron para ser community manager de su página. Todo bien, o sea, está chido y todo, pero más o menos los problemas empezaron porque primero me pagan muy poco. Este, al mes, o sea, eran que unos $15 mensuales, o sea, súper poquito. Y dije, ok, estoy en prepa, una edición de universidad, y dices, ok, más o menos, y aprendes un poco, ¿no? Pero también los problemas empezaron porque mi jefe era como de, pues mira, vas a trabajar así como bien poquitas horas a la semana porque pues, te estamos pagando un poco, ¿no? Pero era de que a veces era como de que, lo quiero ahorita las cosas, o sea, te voy a pedir ahorita que hagas esto, y es como de, oye, pero eso ya sale de mi horario, ya sale de lo poco que me estás pagando, y ahí yo sí me enojaba también. O estaba muy mal organizado, o después hubieron muchos problemas dentro. Ay, no, fue muy feo porque hasta terminé, o sea, imagínense que cómo terminé, o sea, que al final de que terminé de trabajar con ellos, mi jefe me mandó un mensaje como de, oye, te había dicho algo que no tenías que decir, no sé qué, estoy muy como, o sea, imagínate que después de que que ya había terminado mi contrato, yo me quisieron recontratar, o sea, el vato me mandó un mensaje diciendo como de, oye, es que ojo con lo que hiciste y no sé qué, y así como de, ay, qué pedo, o sea, sí, muy, muy feo, o sea, un ambiente bien y muy denso, porque hasta muchas personas terminaron saliéndose de ahí, o sea, porque como que tenían una dinámica bien fea, o sea, bien fea, o sea, hasta los que estaban como directivos, o sea, cada rato era como de, oh, y si querías nosotros como pedir algo también como creadores de contenido, pues es como, no, ahorita, no, después, ay, no, mira, no te podemos resolver eso, y era como de todo, qué pedo, ¿sabes? O sea, sí fue muy ambiente bien, muy feo. Podemos pensar que todas esas cosas en general pues hacen que sea una experiencia mucho más desagradable de lo que tendría que ser realmente. Claro, porque aparte, o sea, realmente, o sea, es bien chistoso como siempre te venden como
o sea, como si un equipo, ¿no? Cuando te quieren como contratar por ser un equipo, es como, sí, va a estar, te damos la de cómo va a ser todo bonito, te vamos a apoyar, no sé qué, para que después te estén, te estén diciendo casi, casi que es tu culpa por las cosas no salgan, y es como de, dude, ay no, fue muy feo, fue feo, fue feo. Gracias por compartir. Digo, como pro tip, si les dicen, aquí somos como una familia, o aquí todos se ponen la camiseta, hay que correr como el viento, porque eso generalmente se traduce en, no te vamos a pagar, te vamos a pedir que siempre estés comprometido, pero Sí. nosotros no nos comprometemos a nada, porque después de todo somos como una familia. Justo, y de hecho, o sea, bueno, yo cuando me quise dar el contrato de creador de contenido, justo el contrato era eso, o sea, el contrato era todo lo que yo tenía que hacer, pero ellos como asociación nunca se comprometieron en nada, o sea, nada, o sea, nada en el contrato decía que ellos se comprometieran a entregarnos algo, lo cual era como de, oye, pero tú me vas a penalizar, pero pues tú tampoco te comprometes, ¿no? Aparte el contrato solo lo podían terminar ellos y tú no, o sea, sí fueran como cosas bien feas, y ya cuando mandé mi contrato de nuevo, para que se reconsiderara, porque pues, tú puedes mandar como las especificaciones con tu contrato de esta parte no me gusta y quiero que se cambie, eso está bien, también se puede hacer. Pues que al final a las dos personas que hicimos eso y tuvimos asesoría legal con nuestros contratos, dijeron, bueno, ustedes no bye. O sea, fue como de, literal, o sea, es como de ustedes nos van como casi casi genera problemas, así que vaya, adiós. Y es como de, bueno. Pues sí, muy triste. Sí. ¿Cuánto tiempo Sí. estuviste ahí, Diana? 4 meses. 4 meses. O sea, y desde el inicio fue como de, al primer mes, ya les vamos a dar sus contratos. Y eso no pasó hasta septiembre. Hasta septiembre nos dieron los contratos. Ay, no, Superman. Aparte cuando la vez que yo les dije, oye, yo les ayudo consiguiendo la asesoría legal para los equipos de eSports, creadores de contenido, shalala, me mandaron por un tubo. Así como, sí, gracias. Y luego terminó su contrato siendo una basura. Pero pues ni modo. Vale. Así que está bien. Entonces Eso es podemos, importante, estudiar recursos humanos. sí, no firmar todo lo que te dan. Sí, sí, no, porque, o Yo sea, estudié, es muy denso. recursos humanos. Yo nunca había tenido como esa parte de asesoría legal hasta que mi amix que vio también el contrato me dijo como, oye, güey, chécalo antes. Y ya cuando lo chequé dije, no, sí está bien feo. Y sí, Sí, digo, que no puedas renunciar, tú está como Sí, no, está vagamente ilegal. horrible. Sí, además trabajar sin contrato, uy, el problema que os pudiste haber metido. pero pues bueno, Sí, pasa. sí, bueno, el punto de todas estas tristes historias de abuso laboral es Ya, básicamente dejemos de que, hablar. sí, podemos pensar en que aunque nosotros vengamos con muchas características positivas, es decir, que digamos, bueno, soy sumamente optimista, soy resiliente, agradezco lo que tengo y bla, bla, bla. Inclusive en esas circunstancias, si el ambiente en el cual estoy no me apoya en ese sentido, pues no me va a durar mucho el optimismo, sino que rápidamente voy a tener burnout, rápidamente voy a sentirme explotada, voy a sentirme muy mal, y posiblemente tenga un impacto negativo en mí como persona, en mi productividad también, simplemente porque el ambiente en el cual estoy no apoya un poquito esto. Entonces, parte de la psicología positiva es tratar de construir instituciones más positivas, tratando de aplicar como ciertos principios, ¿no? Desde, bueno, al menos ten un buen contrato y págale a la gente, ¿no? Tantito. Sin embargo, sí vamos a encontrar que la psicología positiva se enfoca un poquito más a lo que es, digamos, toda la cuestión personal. Lo que es la cuestión personal en el sentido de las emociones positivas primero y los modelos que nosotros vamos a tener para adquirir lo que es la felicidad. Desde sus inicios, la idea de la psicología positiva es que básicamente la felicidad no solo es algo que nosotros constantemente vamos a buscar, sino que es algo que podemos obtener a través de acciones relativamente sencillas. Y de acuerdo a los estudios que realizan, sugieren lo que es el modelo PERMA, que nos ofrece una idea de lo que nosotros necesitamos tener en términos generales en nuestra vida para poder ser más o menos felices. PERMA se refiere primero a las emociones positivas, al engagement, es decir, que nosotros estemos involucrados en algo que sea importante para nosotros y que estemos más presentes que ausentes, mentalmente digo, que tengamos buenas relaciones interpersonales,
La soledad es uno de los principales predictores de problemas como la depresión y además contribuye a una vida más corta y con menos salud, tristemente. Tener el sentido, es decir, que nosotros hagamos cosas que sintamos que tienen un impacto más grande. Y tener cierto tipo de logros de los cuales podemos estar orgullosos. Como podemos ver, no dice nada de cosas muy concretas, es decir, no dice, para ser feliz necesitas casarte y tener hijos, o para ser feliz necesitas ganar tanto al año, o para ser feliz necesitas, por ejemplo, poder, no sé, poder vivir como toda la gente, ¿no? En términos generales, necesitas encontrar lo que te puede ofrecer todas estas cosas y poder, por ejemplo, poder descubrir qué es lo que a ti te funciona mejor para tener emociones positivas, qué es lo que a ti te da logro, qué es lo que a ti te da sentido y qué te da propósito. Y una de las formas que tenemos de hacerlo es elegir prácticas concretas para reforzar aquellos aspectos que sentimos que nos están fallando, ¿no? Podemos pensar en cosas como la gratitud, es decir, cómo podemos cultivar la gratitud, por ejemplo, ya sea a través de nuestra práctica espiritual, a través de las cosas que les decimos a las personas a nuestro alrededor, o inclusive a través de la forma que pensamos, cómo podemos realizar más actos de bondad enfocados a otras personas, cómo podemos practicar el perdón, que por lo que he visto es uno de los temas más controversiales, pero en general habla mucho de que el perdón es importante, de lo que es el optimismo, por ejemplo, que es uno de los aspectos fundacionales de la psicología positiva, que implica poder ver el mundo, o sea, poder asumir que las cosas malas que te están pasando hoy en día no van a pasarte por siempre. Es decir, que tarde o temprano las cosas van a mejorar. ¿Y cómo puedes tú desarrollar y practicar las fortalezas? Podemos pensar en que entonces no hay como un solo camino hacia la felicidad, sin embargo hay cosas que de forma muy concreta van a apoyar que nosotros nos sintamos más satisfechos y más contentos con la vida que estamos llevando. En términos generales, se ha visto que las personas que tienen este tipo de prácticas generalmente tienden a ser más felices, tienden a tener más satisfacción de vida y tienden a vivir más. Podemos pensar que es muy curioso que la mayor parte de esto se está orientado hacia la parte prosocial, es decir, aunque podamos pensar en que tal vez ser personas antisociales y ser ser como más egoístas nos podría hacer más feliz porque nos permite acceder a más recursos, pero a nivel práctico la gente más altruista tiende a ser bastante más feliz y a tener mejor calidad de vida. Eso sugiere, si volvemos a la psicología evolutiva, que nosotros de cierta forma nos desarrollamos para vivir en comunidad y nuestro propio cuerpo nos recompensa cuando nosotros vivimos de formas que nos permiten adaptarnos a esta comunidad y vivir como más en armonía con los demás. Y eso es algo que me parece bastante interesante. En términos generales, por ejemplo, podemos pensar que una carrera que nos gusta nos puede dar tanto emociones positivas como engagement, nuevas relaciones, sentido y propósito y logros. O podemos pensar en que, bueno, la carrera es lo que me da sentido y propósito y donde más logros voy a tener. Pero, por ejemplo, mi fuente de emociones positivas principales pueden ser las relaciones que tengo con los demás o mi hobby de, no sé, malabarear gansos. Cada quien puede encontrar las cosas que más le hacen sentir feliz, siempre y cuando pueda encontrar estos aspectos en su vida. Siguiente concepto que también es muy importante para nuestra felicidad como individuos es uno de los más relevantes que vamos a tener nosotros como diseñadores de juego, que es la experiencia de flow. El creador del concepto de flow es el señor Mihaly Csikszentmihalyi, cuyo nombre es muy difícil de escribir la primera vez que lo ven. Y la idea del flow es que es este estado donde nosotros estamos completamente inmersos en lo que estamos haciendo en el momento. Generalmente yo quiero pensar que a todos nos ha pasado alguna vez y en particular nos ha pasado con los videojuegos. ¿Sí o no? ¿Cuánto les ha pasado que se pierdan un poquito en el juego que están jugando y sienten que el tiempo se les va volando? Y bueno, también aplica en, por ejemplo, en juegos difíciles, cuando entras, bueno, yo lo conocía como la zona, cuando entras como en una zona de trance en la cual haces como cosas que estando consciente no puedes hacer, como por ejemplo una jugada muy buena o
O en Cuphead, cuando pasas algunas voces y dices, oh, ¿cómo pasé esto? Sí, confirmo Estabas en la Cuphead. zona. Ajá, Ok. creo que Cuphead es un juego para entrar en la zona. Vale, podemos pensar en que Cuphead es un buen ejemplo, pero sí podemos pensar en que entrar en la zona es un sinónimo a estar en flow, ¿no? Que flow sería nuestro término más técnico. ¿Qué otros juegos los han hecho entrar en un estado de flow? Yo con Undertale, por ejemplo, perdí 3 días y me tardé 3 días porque soy sumamente tronca para esquivar, pero aún así fue como que levanté la cabeza y dije, ay, no manches, es viernes, pero yo empecé a jugar esto el martes. Pues en ese caso yo diría que Dark Souls 3, porque el mismo día que salió, uno de mis amigos y yo lo compramos y nos tardamos como 18 horas en pasarlo. Estuvimos pegados desde que salió hasta que lo acabamos. Ok. Yo, yo con, por ejemplo, Satisfactory, un juego de construir una fábrica, tiene un loop de juego muy adictivo. Entonces, por ejemplo, en la primera semana que salió el juego, o sea, literalmente los primeros 7 días, para el domingo, ya le había metido 60 horas al juego. Ok. Entonces, muy absorbente. Sí, muy, muy absorbente, ¿cómo se llama? Muy adictivo, literal. A mí me pasó eso con SimCity. Es de que literal estaba el último, el 5, me pasó como así 3, 4 horas, me levantaba, le prendía la compu y empezaba a jugar, iba a comer, regresaba y seguía jugando, así, como estuve así como 2 días también jugando un montón. Y el mío sería creo que Gear 5 jugando Horda en la dificultad más alta porque ahí tienen que estar los 5 sincronizados y como ya todos tienen habilidades, tienen que como ver cuándo la usan y así es muy frustrante estar en la oleada 49 después de 3 horas y morir antes de la oleada final. Es horrible. Ok. Yo, No, es Dark de Zombies, güey. Sí, yo, Zombies tiene 100, ¿no? No, es un dolor, sí. yo con un amigo y con mi novia, jugando Halo en modo héroe, en la campaña y también, ¿cómo se llama? Cuando juegas con los elites, o sea, como entrenamientos y así, que estás, solo, supuestamente, creo. No sé si es cooperativo, pero bueno, con mi novia, pues pasando a Call of Duty en modo difícil, pero bueno, ya yo la invité a mi casa a pasarla y ahí nos pasamos todo el día jugando. Ok. Vale, gracias por compartir. O sea, podemos pensar en que hay relativamente pocas cosas a las cuales nosotros les dedicaríamos tanto tiempo, suficiente tiempo de corrido. O sea, nadie va a decir, oh sí, voy a echarme el maratón de 18 horas estudiando. Sí, voy a limpiar toda la casa en esas próximas 18 horas. Después voy a volverla a limpiar. O sea, tal vez alguien sí, pero no es tan común. Por el otro lado, podemos encontrar que casi todos hemos tenido esta experiencia con los videojuegos. Los videojuegos son una de las cosas que más fácil nos genera flow. Y eso es algo sumamente padre porque el flow es uno de los estados que también contribuye a nuestra felicidad. Es decir, mientras más tiempo pasamos en esta zona, mejor nos vamos a sentir después. Es decir, porque es muy placentero poder perdernos en la actividad que estamos haciendo. Aunque después acabemos un poco cansados o sin entregar tareas o sin dormir, aún así se siente como algo que valió la pena, porque la experiencia que genera es muy valiosa. Un juego bien diseñado en teoría nos puede permitir generar el flow durante ciertos periodos de tiempo. En general, si hablamos de lo que son los juegos, vamos a encontrar este esquemita que sugiere que el flow surge cuando nosotros tenemos un buen balance entre lo que son nuestras habilidades y el reto que nos presenta nuestro juego. Si nosotros estamos realizando una actividad que es demasiado sencilla, es decir, si estamos jugando un juego en un modo muy sencillo y ya sabemos hacerlo mejor, probablemente nos vamos a aburrir. Si nosotros estamos con un juego donde el nivel de reto es demasiado alto y sentimos que no podemos manejarlo, es más probable que sintamos frustración o que nos empiece a dar ansiedad y que aventemos el controlador hacia la pared y después digamos, oh no, esto costó un montón de dinero, espero que esté bien. Pero básicamente el flow es cuando nosotros tenemos un buen balance entre el reto y la habilidad.
Generalmente, para mantener el flow no podemos darle al jugador siempre el mismo reto. Tenemos que ir subiendo el nivel de reto gradualmente, pero de una forma que se sienta como una progresión lógica. Es decir, primero yo le enseño al jugador que dispara con Z, después le enseño que hace el combo con ZX, y con todas esas después le voy metiendo más y más y más cosas, hasta que en la batalla final, idealmente, va a tener que combinar todo lo que aprendió para poder vencer al último boss, ¿no? Y sentir que realmente todo el aprendizaje que él tuvo le sirvió para algo. En general, vamos a encontrar que el flow es un estado pues, muy padre, muy bonito, donde nosotros, como bien decían, podemos pensar que en la zona es cuando nosotros realmente estamos haciendo lo mejor que podemos, porque estamos completamente inmersos en la actividad, no están interfiriendo otras cosas, y podemos llegar a hacer cosas que tal vez nos cueste mucho trabajo fuera de la zona. Tenemos nuestra, digamos, capacidad de dar lo mejor de nosotros. Podemos pensar entonces en que en el flow es importante balancear el nivel de reto y el nivel de habilidad, generalmente manteniéndolo un poquito más arriba que el nivel actual del jugador, pero no tan arriba que el jugador sienta que es demasiado difícil. El estado de flow se va a caracterizar por una concentración intensa, por la pérdida de uno mismo, es decir, generalmente nosotros tenemos como ciertos pensamientos de, bueno, ¿cómo me veo en este momento? ¿Qué estoy haciendo? ¿Qué hice ayer? ¿Qué necesito comprar ahorita que vaya al súper? Pero en el flow estos pensamientos como que desaparecen, solo estamos pensando en la actividad actual. El nivel de reto es perfecto para nosotros, nos sentimos enganchados por eso. Y la característica principal que nos permite determinar si estamos en flow es si nosotros nos damos cuenta del tiempo que está pasando o si el tiempo se va volando. Cuando el tiempo se va volando es que estamos en flow. Podemos pensar en que otras actividades pueden generarnos un gran aburrimiento. Yo no creo que nadie se sienta así muy en el flow cuando está esperando su turno para hacer su trámite. Así estás sentado ahí en la salita, viendo los números cambiar en la pantalla y no sale el tuyo, y no sale el tuyo, y no sale el tuyo. Ahí es muy poco probable que alguien esté en el flow, ¿no? Sino más bien estás completamente aburrido. Por el otro lado, si estás haciendo una actividad muy difícil, o sea, no sé, supongo que si les pondría yo ahorita a hacer un test de, no sé, química avanzada, posiblemente algunos, o sea, no se sentirían muy felices con eso, ¿no? Si no es algo que han practicado, que se acuerden muy bien, probablemente va a ser demasiado complicado, demasiado frustrante. Y esto es muy importante. Sí, adelante. Un ejemplo perfecto sería las personas que cuentan cartas en los casinos, ¿no? Ellos están muy concentrados y metidos porque al mismo tiempo de jugar y de estar fingiendo que no están haciendo nada malo, están contando las cartas, haciendo cálculos, todo ese tipo de cosas, ¿no? Podemos pensar. Porque pues digo, si se dan cuenta, ahora sí que vas a prisión. Pues sí. Ahí también podemos pensar, por ejemplo, hay muchas personas a las que esa situación les generaría solamente ansiedad, ¿no? Porque no podrían dejar de pensar en eso. Y a otras tal vez les agregue como un nivel de reto que los haga sentirse pues más vivos o les emocione más. Podemos pensar en qué otras actividades nos pueden generar flow, como por ejemplo el practicar cierto arte, por ejemplo escribir, dibujar, crear música, componer, programar, hasta el momento donde no compile y tenemos que volver y empezar a programar de nuevo. Pero en general el estado de flow es algo como altamente deseable. Mientras más flow tengamos, también contribuye mucho a nuestra felicidad. Entonces, para muchos la forma más sencilla de conseguir flow es justamente a través de los videojuegos. Y eso pues hace que los videojuegos sean también algo que puede contribuir bastante a nuestra felicidad. Tienen una base científica la próxima vez que sus padres les reclamen. Y dice, estoy tratando de conseguir flow. Y eso ya suena más respetable. Como diseñadores tenemos que ir cuidando, bueno, cómo vamos a ajustar el nivel de dificultad, cómo vamos a ajustar el nivel de reto ante nuestro jugador, cómo vamos a tener como cierto nivel de dificultad que sea apto para distintos tipos de personas y cómo vamos a ir haciendo que el jugador vaya progresando, es decir, que conforme sube su habilidad, sube también el nivel de reto, para que no se sienta aburrido y no se sienta que está, o sea, que el juego no se sienta como una tarea que hay que hacer.
Por el otro lado, ya mencionaron los juegos que les han generado el estado de flow. ¿Cuáles son los juegos más aburridos que hayan jugado? Minecraft. Minecraft. Por dos, Minecraft. Minecraft está chido. Bueno, nos vamos para darnos en la madre. Después de una hora estar sin hacer nada porque tus amigos andan haciéndose idiotas en una montaña, no es divertido. Me quedo dormido. Bueno, pues no juegues con ellos. Pero o no sea, me culpes jamás. Justamente eso hago y me quedo dormido. Minecraft es Consíguete nuevos entretenido, pero amigos. después juega con como de nosotros. 3 horas aburre. Ujú. Como, no sé, Es ya... que si no sabes hacer las cosas, sí aburre. Si no tienes un objetivo claro, más bien, Yo ¿de qué también quieres cuando hacer? acabas todo en general, es demasiado. Luego ya no te da ganas de ni siquiera volver a tocar. Ok. Y eso está hasta la fecha. Ok. No, Yo creo que Dead Rising es el que a mí más me ha aburrido. Ok, ¿por qué fue aburrido? Es todo caótico y así, no tienes como un objetivo, no tienes... Bueno, sí hay una historia, pero así algo en general que digas tú seguir y completar. Ahora sí que no, es todo muy random y eso como que no me gusta mucho. Ok. ¿Tú, Diana? A mí todos los juegos de MMORPGs como me dan mucha hueva, es que es demasiado. Ese sí me sigue doliendo que lo digas. Son A mí demasiado, también me duele. es demasiado cosas que hacer, es como de... Me quema, me lastima. He invertido tanto tiempo en juegos así. Vale. Estoy ¿Pero de aquí acuerdo podemos con ver? la opinión de Diana. Yo soy igual. Empieza con Monster Hunter y ya después te metes a Intenté WoW o algo así. jugar Monster Ándale, Hunter, sí. jugué 20 minutos y dije, ay no, no pude, o sea, la verdad fue que lo desinstalé. Uf, en una semana sale Fatalis hablando de Me pasó lo Monster mismo con Hunter. Destiny, eso porque era shooter y me gustó un poco más. Y después fue como, chale, no. Ah, Luego, ¿qué más pasó? Con todos los de ese estilo. Sí, todos los MMORPGs, inicio digo, voy a darle la oportunidad para aprender y jugar un rato, y luego es como de, ay, lo termino instalando. Sí. Vale, pues Se me podemos cayó mi ver, ídolo. podemos ver que les aburren cosas diferentes, ¿no? O sea, digo, por un lado, hay millones de personas que encuentran los MMOs súper interesantes. O sea, Minecraft es uno de los juegos más vendidos de todos los tiempos. Entonces, pues definitivamente no podemos decir que a todos les genera como esta experiencia de aburrimiento. Y eso es importante porque no siempre nos va a generar flow las mismas cosas. Pero, ¿sabe qué está bien Sí. chistoso? A mí, bueno, no me pueden gustar los MMORPGs, pero me encantan los de simulación. Así, los de simulación, puedo estar horas en juegos de simulación. Tipo, hay uno que tengo en el celular. Últimamente no lo he jugado, pero se llama PC Creator, o sea, creadores de PC, o sea, así se llama. Y literal, tú eres como o sea, tú armas tus PCs, o sea, te piden así las personas, yo quiero una PC con esto, y tú vas a la tienda, lo compras, armas la compu, le pones sistema operativo. Está muy divertido. Me encantan los juegos de simulación. Y hay mucha gente que les aburre, tipo, hay mucha gente que dice, oye, me aburre Sims. PC Creator, yo también lo tenía. Nada más PC que se me hizo muy básico, o visualmente por lo menos, pero sí, también lo jugué. Está muy padre. Está padre el concepto. Pero sí, tipo, o sea, SimCity o Sims, hay mucha gente que no les gusta. Y es como, me encanta. En mi caso, creo que el más aburrido de todos que he jugado es Warframe. No sé si lo han llegado a jugar. Ah, sí. No, A mí ¿Cómo? tampoco me No, gusta. no, salte de aquí. Soy maestría No me hables. 29 en Ya No no me manches, hables. tienes que invertirle casi 2 horas enteras para poder pasar un reto. O sea, es como de, estás ahí viendo cómo la gente corre a la meta. Y es como de, Yo bro, no sí, tengo son ni que como hacer 4 nada. horas y Estaba sí te pensando en Warframe gusta. también hace No poco, manches, es es un que buen nombre. meterle casi un día entero para que haya un reto. Es como de, no, gracias, tengo más cosas Mira, que hacer. Yo lo pienso también único de ese te Warframe que gusta. no me Odio. gustó, bueno, de repente todo lo juego, pero lo único de Warframe que no me gustó es que hay cosas que no te explica el juego y si no conoces a alguien que sepa del juego, no les entiendes. A mí no me gusta que es como la Pregúntame. primera tierra, es como un tutorial entero y es como de, ya entendí qué se Bueno, tiene que eso hacer, ya forme un debo reto. entender. Eso también pasa mucho en juegos como Destiny. ¿Juegos Entras y de qué? estás todo perdido. Ah, Sí. en los MMORPGs sí pasa. No, no es cuestión de estar perdido, sino de que como tal, o sea, te Que como el explican, juego va en tiempo real, ajá. es muy difícil mantenerte como al tanto. Sí, exacto.
Yo siento que es que te explican también las cosas y te ponen la temática tan fácil que es como de, pues bueno, ¿cuándo comienza el reto, no? Y ya cuando ves los videos acá en YouTube de que ya están volando en el espacio, esquivando raíz, como de, pero ese era ese juego que yo jugué, ¿sabes? Es como de, es que Eso, metile 6 años para que llegues a eso. esa gente ya tiene más de 200 horas jugando. Sí, en mi mente es como de, no, pues no puedo Hola. tanto, o sea, méteme como a las 2 horas y algo, ¿no? Sí. Pues sí, también podemos pensar que es como muy diferente, ¿no? O sea, hay personas a las que les gusta que sea así como súper detallado. Lo podemos ver inclusive, por ejemplo, con los juegos de mesa, porque hay algunos donde dices, bueno, te explico en 5 minutos las reglas y empezamos a jugar, y otros donde dice, bueno, te voy a explicar las reglas por 40 minutos, después vamos a armar el tablero por otros 40 minutos, después vamos a jugar 3 horas, y a veces puede ser divertido, a veces no, pero puede ser que eso sea el único tipo de juego que a la persona realmente le genere flow, porque digo, sí estoy pensando, ¿no? No como esos jueguitos tontos donde no tienes que pensar ni nada. Es que luego ese tipo de juegos, pues te atrapan como con la dedicación que les puedes meter, ¿no? O sea, si realmente quieres dedicarte así a un juego como así de pesado, pues está bien, pero luego si nada más quieres divertirte un buen rato o algo a lo mejor un poquito largo, pero pues ya luego tienen juegos tantas mecánicas o es tan poco intuitivo que hasta ni siquiera dan ganas de jugarlo. Por ejemplo, LOL. LOL es un juego que para mínimo jugarlo bien tienes que invertirle como un mes. Y ya después de ahí pues pierdes tu vida. Ponerte al tanto del meta, ¿no? Ajá, o sea, son 140 campeones y como 230 ítems. Y cada campeón tiene una habilidad diferente y una pasiva diferente. O sea, es como mínimo un mes para entender todo y jugar bien. Sí, y podemos pensar, bueno, hay personas a las que les gusta llegar a este nivel de habilidad, ¿no? Y otras dicen, no, yo quiero divertirme ahora y no dentro de un mes, por ejemplo. Y ambas son válidas y es algo que tenemos que considerar, es decir, ¿qué es lo que más le va a generar flow a nuestro público? Por el otro lado, no sé, ¿qué juego se les ha hecho demasiado difícil o demasiado frustrante en ese sentido por un nivel de dificultad o reto demasiado alto? Hollow Knight. El Hollow Knight. Hollow Knight al principio de los 3 jefes, están horribles. Dark Souls. Mancho, es bellísimo Hollow Knight. No, sí, es de mis juegos favoritos, pero los 3 jefes de las esas como mantis que están en su tronito. Bueno, es que depende del camino que tomes también. El juego no te explica el nivel de dificultad. Ajá. Digo, creo que no es un jefe necesario, pero es horrible. No, solo abre el camino, creo que de las alcantarillas hacia la tierra de los mantis. Pero, pues ya cuando ya llegas, en mi caso llegué hasta el final, ya cuando iba a terminar la historia y fue en corto. Entonces creo que depende como mucho del camino que tomes Hollow Knight, pero es muy bueno. Sí, hay muchos, como el 90% de los jefes son innecesarios. Yo diría que el Spelunky. A pesar de que es un juego que puedes pasar en 10 minutos, es extremadamente frustrante. Sí. Podemos pensar en que también en el nivel de dificultad, o sea, hay personas a las que les gusta mucho que el nivel de reto sea más alto y hay otras a las que les va a frustrar. Digo, hay mucha gente que ama el Dark Souls justamente porque te mueres hasta que de repente dices, oh, ya no me estoy muriendo tanto. Y podemos ver también que en cierto punto las expectativas que vamos a tener de los juegos cambian con el tiempo. Si nos vamos a juegos un poquito más viejos, o sea, de principios así de a finales del siglo pasado y todo, vamos a encontrar muchos juegos que tienen un nivel de dificultad que hoy no, probablemente lo haría muy poco popular, ¿no? Es decir, donde, por ejemplo, no puedes guardar o hay juegos de aventura donde así al principio del juego tenías que agarrar una tacita y como no agarraste la tacita antes de llegar al final, pues ¿qué crees? Ya no puedes ganar y tienes que volver a empezar. Y en ningún momento el juego te dice eso, ¿no? Entonces, el templo del agua. Entonces podemos pensar en que todo eso, o sea, va a cambiar mucho dependiendo de quién es nuestro público, cuáles son las cosas que les gustan a nuestro público y qué expectativas van a tener nuestro público del juego que le estamos ofreciendo. Hay juegos que son intencionalmente muy difíciles porque saben que van a gente a la que le gusta eso. Hay juegos que tienen distinto modo, con una dificultad que tú puedes ajustar. Pero en general vamos a pensar en que nosotros queremos generar flow a lo largo de todo el juego, ¿no? Y entonces constantemente tenemos que ir pensando cómo es que vamos a tener a la persona interesada. Porque hay actividades que son muy contrarias al flow, como por ejemplo el grinding, donde dices, bueno, y ahora voy y mato a la rata, y ahora voy y mato a la rata otra vez, y tengo que repetirlo 143 veces porque entonces me va a salir lo que necesito para avanzar.
Eso puede ser una actividad que permite extender el tiempo de juego, pero disminuye el nivel de flow. O puede ser de, bueno, que llevo 3 horas aquí, odio este nivel con toda mi ser y alma, pero como me ha gustado todo el resto del juego, pues quiero tratar de pasarlo. Pero a veces, o sea, sientes el cortisol y la adrenalina y dices, te odio. Entonces, eso es algo a tener en cuenta cuando estamos realizando nuestro diseño. Cómo estamos escalando el nivel de dificultad y si está a lo que el jugador puede hacer y no puede hacer. El flow es un concepto importante en particular dentro del tema de diseño, pero sugiere, bueno, además de los juegos, hay otras actividades que nos pueden dar esto. Sin embargo, y el flow es una de las cosas que nos va a hacer felices. Pero también vamos a encontrar muchas cosas que nosotros pensamos que nos van a hacer felices y de acuerdo a la evidencia al menos, probablemente no sea cierto. Saber cuáles son las cosas que generalmente no nos van a hacer felices de acuerdo a la psicología positiva. Ser más o menos guapos no nos va a hacer más felices que la gente más o menos guapa. Llegando a cierto nivel de ingreso, más dinero no nos va a hacer felices, es decir, Jeff Bezos probablemente no es 1 millón de veces más felices que un simple mortal. Las posiciones materiales generalmente no nos hacen felices a menos que sean algo que nosotros podamos utilizar para tener cierto tipo de experiencias. Y eso también es algo que vale la pena destacar de los juegos, es decir, cuando yo compro un juego no lo compro para tenerlo ahí, generalmente, sino que lo compro para tener una experiencia, es decir, estoy adquiriendo una experiencia de varias horas, de meses, de toda una vida. Y eso nos permite pensar en que, o sea, simplemente comprar algo generalmente nos va a hacer felices. Curiosamente, tener hijos, las personas que tienen hijos no son más felices que la gente que no los tiene. Y casarnos tampoco nos va a hacer más felices que seguir solteros. De hecho, es algo muy curioso porque, por ejemplo, para muchas mujeres, de acuerdo a las estadísticas, cuando las mujeres se casan, su calidad de vida y su expectativa de vida baja un poquito y la de los hombres sube un par de años. Entonces, en general, el matrimonio no nos va a hacer significativamente más felices que seguir solteros. Por el otro lado, ¿qué sugiere la psicología positiva que sí nos va a hacer felices? Tenemos lo que es el optimismo. Y nuevamente el optimismo no es como ponernos unos anteojos rosas y decir, bueno, esta persona ya se ha robado mi dinero como 3 veces, pero debo de ser optimista y confiar y le voy a dar mi dinero otra vez. Sino que más bien es pensar, bueno, ahorita me la estoy pasando mal, pero no voy a seguir así siempre. En un tiempo voy a estar bien. Las conexiones sociales es algo que contribuye mucho a nuestra felicidad. Tener un trabajo que nos engancha también lo hace. Y vamos a encontrar, por ejemplo, que las personas, o sea, es decir, inclusive si tenemos personas que dicen, bueno, es que a mí me pagan por, no sé, estafar a la gente, muchas de esas personas no van a ser felices porque saben que lo que está haciendo no está bien. O, por ejemplo, si yo les ofreciera dinero por ir a no hacer nada durante un par de horas, probablemente sonaría bastante bien al principio, pero llegaría a un punto en el cual realmente llega a ser frustrante. Tristemente, el sueño y el ejercicio contribuyen bastante a nuestra felicidad. El no dormir sí nos afecta mucho. Cuando hablemos de atención y conciencia vamos a ver también el impacto del sueño. Pero spoiler, el sueño básicamente, la falta de sueño nos pega a todo lo que le puede pegar en nuestro organismo, sí, a todo. El ejercicio también es una cosa importante. La creatividad, el poder ser creativos, vivir, hacer cosas creativas, realizar nuestros proyectos. Y realmente lo que se ha visto es que no importa la calidad, es decir, si yo solo sé dibujar hombres de palitos, pero me puede hacer bastante feliz dibujar hombres de palitos, entonces pues está bien. Después tenemos lo que es la espiritualidad, no necesariamente tener alguna religión, pero tener como cierto sistema ideológico de creencias puede hacernos también más felices, porque nos permite hacer sentido el mundo a nuestro alrededor. Y en general es mejor tener experiencias que tener posesiones, es decir, irnos de viaje, no ahorita, pero cuando el mundo regrese a algo más normal. El estar con otras personas, el tener otro tipo de experiencias en general nos va a hacer más felices. Una cosa que pasa muchas veces y que es importante dentro de la psicología positiva es que nosotros asumimos que hay ciertas cosas que nos van a hacer felices. Por ejemplo, un estudio bastante conocido estudiaba a personas que estaban aplicando para escuelas como Yale o Harvard
y les pedían estimar, bueno, qué tan felices van a ser ustedes cuando ustedes entren a esta escuela. Y ellos estimaban que esto básicamente iba a subir mucho su nivel de felicidad. Pero a la mera hora, cuando ellos realmente entraban a Harvard, estaban súper emocionados como las primeras 2 semanas y después eso se convertía en una rutina. Y realmente no hacía un cambio tan grande en la felicidad como ellos pensaban. Tendemos a asumir que nuestra felicidad está más determinada por las cosas que nos pasan. Pero lo que se ha visto mucho es que en un 50% nuestra felicidad está determinada, digamos, a un nivel genético, ¿no? Tenemos como un baseline de felicidad en el cual vamos a estar más o menos la mayor parte de nuestra vida. Por el otro lado, tenemos un 10% que se atribuye a los eventos externos, ya sea si me despidieron, si gané la lotería, si me acabo de casar, si me divorcié, si tuve hijos. Todo eso, la mayor parte de los eventos que pasan solamente tienen que ver con un 10% de nuestra felicidad. Y un 40% de la felicidad, estimado obviamente, son aquellas cosas que están dentro de nuestro control. Es decir, aunque nuestro baseline sea sumamente bajo, nosotros podemos irlo aumentando a través de las prácticas que hacemos, la forma en la cual vemos la vida y qué tantas experiencias positivas incluimos en nuestra vida. En términos generales, vamos a ver que nuestra felicidad en gran parte está en nuestras manos. Sin embargo, uno de los problemas que tenemos como personas es que tendemos a tener una idea equivocada de lo que nos va a hacer felices o no. Podemos pensar, por ejemplo, en que muchas personas asumirían que ganar la lotería los va a hacer muchísimo más felices de lo que son ahorita. Sin embargo, lo que se ha visto con ganadores de lotería es que por como un año su felicidad se dispara, pero después regresan igual a donde estaban antes de ganar la lotería. Lo mismo con las personas que tienen un accidente y se quedan paralizadas del cuello para abajo. Durante más o menos un año su felicidad baja muchísimo, pero después regresan más o menos al mismo nivel en el que estaban antes. Una de las cosas que también es importante considerar en ese sentido, en particular en los juegos, es el fenómeno que se llama la adaptación hedonista o la adaptación hedónica, que es el hecho de que nosotros no podemos recibir el mismo nivel de emociones, ya sea positivas o negativas, de la misma situación. Poco tiempo después, algo que nos emocionaba mucho se vuelve rutinario y ya no nos hace tan felices. Por el otro lado, también implica que algo que nos hacía miserables al principio, llega al punto en el cual más o menos nos acostumbramos y se vuelve y empieza a tener un impacto menor. Podemos verlo, por ejemplo, con cierto tipo de juegos. Es decir, si yo llevo, no sé, las primeras 3 horas jugando este juego increíble y novedoso, pero después de las 3 horas, pues realmente no me está dando algo nuevo, ya me aburrí de lo que tiene que ofrecer, ya no me genera esas emociones y pues yo lo dejo. Por el otro lado, un juego puede mantenerme enganchado por días y meses. Por ejemplo, el League of Legends, como mencionan, donde necesitas bastante tiempo antes de poder disfrutarlo realmente. Y es un juego que busca contrarrestar hasta cierto punto la adaptación hedonista y busca nuevas formas de hacerte sentir emociones positivas. Podemos encontrar que hay ciertas cosas que nosotros podemos hacer para contrarrestar esta adaptación hedonista, donde nosotros vamos a acoplarnos a lo que sea que nos esté pasando. Puede ser lo que es el saborear, que es tratar de disfrutar la experiencia que estamos teniendo en el momento, dándonos cuenta de todos los detalles que involucra. Practicar la gratitud, de estar agradecidos por lo que tenemos. Practicar el mindfulness, que es estar presentes en el momento actual sin juzgar. Y tener cierto nivel de novedad. Por ejemplo, en los juegos pues puede involucrar nuevas mecánicas, nuevas zonas, nuevos personajes y nuevos giros en la historia. O puede involucrar en nuestra vida diaria, por ejemplo, hoy voy a tomar una ruta diferente para llegar a mi casa. Hoy no voy a comer el almuerzo de siempre, sino que voy a probar algo nuevo. Eso ayuda un poquito a contrarrestar también lo que es la adaptación hedonista. Maestro, ¿puede repetir qué es mindfulness? Mindfulness es la práctica de estar presente en el momento actual sin juzgar lo que me está pasando. Sí, en el mindfulness yo estoy simplemente observando lo que me pasa, las emociones que voy teniendo y trato de experimentarlas, pero no digo, bueno, lo que me está pasando es malo, esto es muy feo, esto es muy bonito, esto es muy agradable, ¿no? O sea, solamente tener la experiencia.
Entonces, me gustaría preguntarles también, ¿pueden pensar en algún juego que ha podido mantener su interés durante mucho tiempo? ¿Y qué ha hecho para mantener su interés? Halo. Halo. Sí, Zelda. The Binding of Isaac. LOL. Undertale. Dark Souls y Así ya me Hades. pasé Halo 3 Animal. como 20 veces. Animal Crossing. Ok. Pues vamos a pensar en el ejemplo de, no sé, Animal Crossing. ¿Qué hace Animal Crossing para que sea interesante jugarlo 20 horas después? Mm, Pues que tú mismo pones los objetivos, ¿no? O sea, fuera del objetivo central, que es literalmente nada más construir tu isla, el cómo hacerlo o a qué paso es completamente tu decisión. Entonces, si quieres hacer time travel y hacer todo en una semana, puedes hacerlo. O si quieres tomarte un día y tardarte meses en terminarlo, también lo puedes hacer. Es como la Ok. libertad de ver cómo jugarlo. Ok, ¿qué más? Eso es importante, ¿no? Tú decides cómo jugarlo, cómo hacerlo, manejas mucho tu autonomía. ¿Qué más es para que sea interesante jugarlo? Para mí, es el búho que se llama Sócrates y la paloma, el que sirve café, porque al principio en el Nintendo aparecía y pues yo no lo tenía, pero mi hermano sí. Así que ahorita que salió en el celular, para mí lo más importante es tener mi objetivo de tener al búho y servirme un café todas las mañanas. Ok. O sea, es como son detalles muy concretos que para ti te motivan a seguir, ¿no? Sí, sí, sí. Vale. ¿Qué más podemos pensar? ¿Qué más ofrece, por ejemplo, Animal Crossing para que sea tan interesante jugarlo? Pues, la atención al detalle, yo también me he dado cuenta, porque hay muchísimas cositas, aunque es un juego visualmente muy simple, pero la atención que tienen con todos los modelos o las secciones que hacen todos, a mí me parece muy, muy bonito, muy impresionante, ¿no? Vale, ¿algo más que piensen que contribuya a eso? Bueno, en mi caso, Sí. Va, tú primero. gracias. En mi caso podría ser pues como la competitividad con los amigos, o sea, el punto de ver quién hace las cosas mejor con los amigos. En el caso de Minecraft, nosotros cuando jugábamos en amigos, el punto era quién hacía mejor la casa. Y era como de, no, pues yo la voy a hacer, al inicio era lo típico, lo sencillo, ¿no? Voy a hacer una casita sencilla. Y luego te decía, pero lo hace con materiales más complicados. Y luego, pues yo la voy a hacer bajo el agua. Y luego, no, pues yo voy a hacerlo en el cielo. O sea, era como estar constantemente viendo quién era el mejor. Es como eso que te mantiene ahí. Ok, podría ser también. Podemos pensar, por ejemplo, que Animal Crossing te da también una gran variedad de cosas que puedes hacer. Es decir, pues, puedo ir a construir mi casa, puedo ir a cazar tarántulas, puedo ir a vender tal cosa, puedo ir a perseguir a este villager que quiero que sea parte de mi isla y no lo voy a dejar en paz hasta que lo consiga. Confirmo eso. Y también hace varias cosas que hacen que sea más sencillo para ti seguir ahí, ¿no? Por ejemplo, puede crear como un apego con algún personaje o varios personajes. Entonces dices, bueno, o sea, como que ya me empieza a aburrir, pero es que no quiero dejarlos solitos porque se van a ir de mi isla y no quiero que se vayan, ¿no? Quiero que estén ahí. Y Pues también, hasta sí, con tu propia isla, ¿no? Porque pues como tú solo la construyes hasta el nivel que quieras, pues es el propio apego con pues, con lo que tú hiciste con tanto tiempo, ¿no? también, por ejemplo, también dices, bueno, ya le invertí tanto tiempo solo para que dejar que se vaya a la ruina, no. Eso también son factores que hacen que te motive a seguir jugando ahí, ¿no? Y hasta cierto punto te puede mantener, aunque no te genere tantas emociones positivas, pero te empieza a dar como otro tipo de experiencia. Es decir, tal vez como con una relación de pareja, o sea, tal vez después de un mes ya no sea como tan novedoso y bonito estar con ellos, pero de repente vamos desarrollando otro tipo de cosas, como que ya nos conocemos mejor, ya nos entendemos mejor y eso es satisfactorio de su propia forma, aunque no sea la misma emoción que sentimos al principio. Animal Crossing también tuvo mucho éxito, yo siento al menos en parte por el momento en el que salió. Sí salió en un momento de gran estrés, cuando muchos Donde nadie puede están, salir, ¿no? donde no podemos salir, donde pues están pasando estas cosas raras que no entendemos bien, y te da un mundo que es muy controlado, es muy amigable, es muy bonito, muy colorido, y eso también ayuda a que nos podamos mantener ahí, ¿no? Porque es una forma de compensar todo lo que no podamos hacer fuera del juego. También cuando, bueno, a los que son fanáticos de los coches, puedes ahí adentro, en el Animal Crossing, te sientes como que los puedes agrandar, digamos que tener un segundo piso y poner un cuarto, poner, no sé, una librería, algo así. Y abajo también
Y pues cada vez el costo va aumentando y como que te importa más porque dices, no, pues yo quiero tener un carro de este color con 2 pisos de tal altura y así. Y nada más sales del coche, lo ves como una miniatura. También, ¿no? Por ejemplo, podemos pensar en que algo que muchos de esos tienen es como decir, bueno, yo quiero esta cosa en particular. Si yo quiero vivir mis sueños de tener una casa y un carro y una pareja estable, ¿no? Y si no lo puedo hacer en la vida real, pues lo voy a vivir aquí, en Los Simpsons, en Animal Crossing o donde sea. Todo eso también nos permite hasta cierto punto superar lo que es la adaptación hedonista, porque poco a poco, por ejemplo, vamos reemplazando las experiencias de novedad que tenemos al principio, dando otras cosas como, por ejemplo, el apego, el ver cómo todos nuestros esfuerzos van avanzando y el generar, pues, una gran variedad de cosas que podemos ir haciendo. Es decir, yo nunca puedo decir, bueno, es que ya lo completé casi todo, ¿no? Porque tal, pues, probablemente van a seguir saliendo contenidos que yo pueda hacer, misiones que yo pueda cumplir. Sí, tal vez me hace falta todavía una pintura para mi casa, ¿no? Y la voy a conseguir cueste lo que cueste. En ese sentido podemos pensar en que este juego está pensado y bien diseñado como para servirnos a largo plazo. Por otro lado, también varios mencionaron Halo, por ejemplo. ¿Qué creen que haga Halo para que sea como un juego tan padre, o sea, que lo puedas jugar una y otra vez? Para mí, el lore Ujú. que lo rodea es el mejor en todos los videojuegos y el más grande, creo. Ok, Entonces, andar viendo y, mientras estaba pasando esto en este otro lugar. Eso, y todas esas referencias entre sí del universo expandido, pues a mí me gusta mucho. Aparte del multijugador, ¿no? Ujú. Por ejemplo, el multijugador que te permite como jugar con personas reales hace que el reto sea diferente cada vez, ¿no? Entonces es más difícil que te acostumbres a lo mismo. Y también, por ejemplo, el lore que hace que todo lo que tú experimentes tenga más sentido. Y mientras más te conectes con el lore, pues más sentido va teniendo para ti, ¿no? Más cosas le puedes sacar y mejor puedes entender todos los eventos del juego. ¿Se les ocurre algo más? Pues yo también digo que como para jugar con los amigos, quién es el mejor o quién es la mejor columna, o conquistar la columna, y también jugar con tus amigos en línea, en campaña, en modo heroica, quien tiene menos muertes, también eso podría ser. Ok, podemos pensar en que también genera, por ejemplo, un nivel de competencia. Cuando nosotros competimos con nuestros amigos de la vida real, igual como pasa en Animal Crossing, hasta cierto punto, o sea, no es algo que los diseñadores del juego tengan que hacer, sino que nosotros mismos vamos generando los retos para nuestro grupo de amigos. Y eso puede escalarse hasta que la gente ya no quiera seguirlo haciendo, ¿no? Pero puede durar mucho tiempo. En términos generales, podemos decir que los juegos son más buenos para la felicidad que malos para la felicidad, aunque eso puede ir contrario al sentido común de muchas personas, ¿no? Hay muchas personas que ven los juegos como algo que es como una actividad relativamente inútil o que lo ven como algo de poco provecho. Digo, no sé si les han tocado encontrarse con ideas así en su vida. Es decir, ¿qué es lo que han escuchado como sobre el impacto negativo de los juegos? Primero que según dicen que te hacen ¿cómo se llama? Violento. Lo otro que son adictivos, eso sí es cierto. Pero o sea, me acuerdo que cuando yo quise decirle a mi mamá que me quería dedicar a estudiar esto, mi mamá todo el tiempo fue súper incrédula porque es como que extraño que se quiera dedicar a hacer juegos. O sea, eso siquiera existe. O sea, estarías sentada toda tu vida, Diana, frente a una computadora. Yo sí. Y no sé, como que es como esa parte de que te haces adictivo, que te haces violento, que... Ay, no, muchas cosas que dices, mamá, no. No sé. No sé qué más ustedes han escuchado, pero a mí sí me dicen eso como de que me voy a hacer adicta a los videojuegos. Hace años que era cosa del diablo. Sí, Hace yo años que tengo te una vas a tía morir de súper hambre. religiosa y me encontró jugando Doom. Y fue así de, ¿qué? Doom Ándale, mi 2016. abuelita también. Y estaba haciendo una glory kill y cuando entró casi le da un infarto. Creo. Okay. Y después me invitó a También la llegó a pasar iglesia. con las fatalities de Mortal Kombat. Bueno, me llegó a pasar.
Entonces volvemos a encontrarnos este mito tan común de que, bueno, es que los juegos son violentos y por lo tanto tú eres una persona violenta por jugarlos. También Sí. la idea de que te van a hacer adicto. Y también yo siento hasta cierto punto que se ve como una actividad un poquito inútil, ¿no? O sea, la idea clásica de la persona que juega videojuegos, que ya obviamente ya no es tanta, pero sigue estando en sociedad a cierto punto, es la idea de que, bueno, es el tipo que vive en el sótano de su mamá y come papas todo el día, ¿no? ¿Por qué? Porque como esta idea de que los juegos no tienen realmente un impacto social útil. Pero desde aquí podemos ver que eso realmente no es cierto. En primera, como ya mencionamos, los juegos para muchas personas es la forma más fácil de conseguir flow en sus vidas, ¿no? Es decir, ya sea si tienes un trabajo estresante, si tienes un trabajo que tal vez no te gusta, siempre puedes llegar y ponerte a jugar un juego que te gusta, que te va a hacer sentir bien, que va a poner a prueba tus habilidades. Y eso en sí es una forma valiosa de pasar el tiempo por las cosas porque te hace sentir bien, porque te hace sentir mejor, porque te hace tener esa experiencia que tal vez no puedas acceder de otra forma. Los juegos, se ha visto en algunos estudios que los gamers tienen mayor bienestar y experiencias emocionales un poquito mejores que las personas que no juegan. Los juegos se ha visto que pueden enriquecer la experiencia emocional más que hacer lo opuesto, es decir, no es que te zombifican, sino que te dan como ciertas cosas positivas. Por ejemplo, te ayudan a desarrollar la autoeficacia en el control, que tiene sentido porque en el videojuego tú eres el que tiene el control en todo el momento. Tú tomas las decisiones, tú manejas al personaje, tú básicamente eres el que determina cómo va a terminar todo. Los juegos pueden contribuir al desarrollo de habilidades específicas, conocimientos. Por ejemplo, podemos pensar en que ciertos juegos como Assassin's Creed tienen reconstrucciones bastante fieles de ciertos lugares o de ciertos periodos históricos. Que, o sea, digo, nadie juega Assassin's Creed porque dice, oh sí, voy a sentarme a aprender un poco sobre cómo era la época del Renacimiento, pero quieras o no se te empiezan a quedar algunas cosas y pueden darte puntos de referencia que tal vez no consigas de otra forma. De hecho, es muy triste que tal vez no haya muchos juegos que sean educativos y que sean muy buenos de jugar, porque en realidad el juego es una muy buena forma de aprender. O sea, cada vez que te sientas a jugar un juego, tú adquieres nuevas habilidades simplemente por dominar, bueno, los controles y las cosas específicas que este juego quiere de ti. Quieras o no, te obliga a adquirir nuevas habilidades. El problema ahí sería esconder la parte del aprendizaje, ¿no? También para no causar cierto repudio a los que lo juegan. También, por ejemplo, uno de los problemas que se ha visto con el diseño de juegos educativos es que la gente que diseña, que las personas que quieren diseñar juegos educativos generalmente no son diseñadores, son educadores. Y por el otro lado tenemos a muchos diseñadores a los cuales realmente no les interesa hacer este tipo de cosas. Pero podemos ver que inclusive en juegos que no están orientados al aprendizaje, que lo tienen muy ocultos, pues quieras o no se te van a quedar ciertas cosas, ¿no? Por ejemplo, es muy fácil aprender a resolver cierto tipo de puzzle a través de los juegos. ¿Por qué? Porque le vas a poner un empeño, el cual generalmente no le vas a poner en otro contexto. Para muchas personas los juegos son una fuente constante de novedad, o sea, inclusive si vivimos una vida como un poco rutinaria, pues regreso a mi casa y prendo el Zelda Breath of the Wild y tengo todos estos mundos que yo puedo explorar en este momento, que son novedosos, que me permiten salir un poco de lo que es mi vida diaria y en general me pueden inyectar un poquito de novedad a mi vida diaria. Y eso es algo que es generalmente bueno para nosotros. También pues porque muchas personas estamos limitadas a cierto punto pues por nuestro dinero, por el tiempo que tenemos, por lo que está pasando en el mundo de afuera. Digo, ahorita los juegos son la forma más accesible de novedad si no queremos contagiar a toda nuestra familia, ¿no? Entonces, pero también, inclusive pues en épocas menos interesantes, los juegos son una importante fuente de novedad porque nos permiten explorar lugares que no existen. Tenemos todos estos mundos fantásticos y bonitos, y eso es algo que también contribuye a nuestro bienestar. Los juegos inclusive se ha visto que pueden contribuir un poquito al desarrollo moral de la persona, a diferencia de lo que se piensa en general, digo no todos, sino en todos los casos, pero sí se ha visto que las personas que son gamers tienden a tener como un poquito más de cuidado y habilidad al resolver dilemas morales. Y digo, a veces, claro, ¿En serio, Miss? En serio, por ahí había un estudio de eso. Sí, digo, no es algo que tú esperarías,
Sí, ¿no? Pero si lo piensas, también depende mucho pues, de qué clase de cosa juegues, pero si lo piensas, varios juegos sí te presentan mucho esta opción de, bueno, ¿qué le vas a decir al NPC? ¿Vas a insultarlo y decir que es un idiota? No, no, no. Yo quiero que estemos bien, no quiero herir sus sentimientos de este gato de caricatura. ¿No? Voy a decir que es mi amigo. Y de hecho sí se siente muy bien, por ejemplo, cuando le dices cosas bonitas a un NPC, aunque no sea real. Y digo, no sé ustedes, pero yo sí me siento muy culpable si elegí una opción de diálogo y resultó que era más grosera de lo que yo pensaba. Entonces digo, no, no quería decirte eso. Sí pasa, sí pasa. Sí pasa. Me pasó Final Claro, con ¿qué Fantasy. pasa Life is si no Strange. manches? Reiniciar la consola O para a- repetir ese diálogo. O al revés, Ándale. Sí. o al revés, cuando se te pone de grosero uno hacia ti, guardas la partida y los asesinas. Bueno, tal vez. Digo, no todos los juegos te dan esa opción, ¿no? Pero, o no todos los NPCs los puedes matar. Pero en general, en cierto sentido, nos confronta un poquito más con ciertos dilemas morales o situaciones. Ahora, no es que los juegos sean la panacea, o sea, no son la cura para todo, pero sí nos pueden permitir hacerlo. Pero claro, no todos los juegos lo hacen y no todos los juegos crean esas situaciones. En términos generales, podemos pensar en que los juegos sí nos van a contribuir de formas positivas a nuestro desarrollo en muchos aspectos, porque nos pueden dar una estimulación cognitiva que tal vez no sea fácil de encontrar de otro modo y que es relativamente accesible. O sea, casi todos juegan ya sea una cosa u otra cosa, aunque sea un jueguito de celular, podemos encontrar alguna opción de juego que esté disponible para nosotros. Otra cosa que nos pueden dar los juegos, en un sentido positivo, es la oportunidad de formar nuevas conexiones. Muchos juegos crean comunidades, nos permiten hacer nuevas amistades, a veces nos permiten ser víctimas de bullying, pero bueno, no todos los juegos, pero a veces también nos permiten pues, conocer a personas con intereses parecidos a los nuestros, ya sea dentro del juego, con las personas con las que nos gusta jugar, o fuera de este, ya sea a través de las convenciones, los eventos, los community days, todo eso, ¿no? Conozco a más de una persona que encontró su pareja a través de Pokémon Go. Pues yo encontré a varios amigos, por ejemplo, en el Call of Duty Advanced Warfare. A partir de ahí hasta la fecha nos seguimos hablando y van como 2 o 3 veces que han venido aquí a la Ciudad de México y nos hemos visto. Bueno, pues sí, eso es algo que Sí, pasa con bastante frecuencia, ¿no? está Podemos pensar, bastante padre. sí, los juegos, Sí, yo, sí. yo conocí a dos amigos en el Fan Fest que hace Xbox todos los años aquí en México. Uy, sí, es increíble. Sí, está chido. Sí, Me los encontré porque yo me terminé ganando un juego y ellos estaban en la fila. Y de ahí estábamos. No, no me gané ningún juego chido, era Super Lucky State. Ah, bueno. sí. Y, ¿Qué es eso de FanFest? es como una fiesta, entre comillas, por así decirlo, que organiza Xbox. Tiene demo, es como un E3, pero súper chiquito. Donde tiene los puestos de los juegos nuevos y puedes jugar un demo, puedes participar para ganarte cosas y cosas así. Para rápido y fácil es una mini E3, tal cual. Ándale, Sí. una mini E3. Pues ¿cómo se llama? Aunque mi novia la había conocido de la prepa, sabía que era ella, casi cuando fuimos juntos a los meses de conocernos al Electronic Game Show. Que eso sí era como lo más cercano al E3 que tenemos aquí en México, que ya valió. Pero, pues sí. Pues sí. Podemos pensar que los juegos, o sea, como otros tipos de medios, generan comunidad. Y a diferencia, por ejemplo, de si todos son fans de un libro, por ejemplo, o sea, el libro no puedes como interactuar con otras personas, pero muchos juegos tienen la opción de multiplayer que te pueden permitir conocer nuevas personas. Yo no sé, ¿ustedes han jugado el Among Us últimamente? Sí. Sí, sí, sí. Bastante. ¿Cómo A no? veces Yo apenas lo jugamos compré entre ayer. nosotros. Sí, el Among Us podemos verlo como un ejemplo de un juego que nos permite interactuar con personas, pues cuando realmente hace falta, nuevamente porque seguimos en el encierro, 6 meses después, pero es algo que también nos permite tener como estas interacciones sociales, ¿no? Si vemos las mecánicas del Among Us, es básicamente un juego como el Werewolf o como cualquiera de esos juegos de roles ocultos, pero hecho para que tú lo puedas jugar con tus amigos en línea o jugarlo con gente random en línea. Y eso también lo ha ayudado mucho a subir en popularidad. En términos generales podemos pensar que los juegos primero generan comunidad
Y segundo, nos permiten interactuar dentro del mismo juego. Inclusive si estamos jugando un juego single player, tenemos cierta interacción con los personajes y pues nuestro cerebro no siempre puede distinguir entre lo que es real y no, ¿no? Entonces, si en un momento nos sentimos muy solos, inclusive el hecho de poder interactuar con NPCs que son amigables con nosotros, puede hacernos sentir mejor en ese punto de nuestras vidas, ¿no? Entonces, puede ser una forma también de aliviar la soledad o el aislamiento. En términos generales, podemos encontrar muchos efectos positivos del juego. Ahora sí es cierto que no todos los juegos son positivos y no todos los efectos que van a tener son negativos, digo, son positivos. También va a haber juegos pues, que nos dejan más estresados de lo que estábamos, nos exponen a comunidades tóxicas. Vamos a encontrar juegos que nos hacen sentir también cosas negativas. Y aunque podemos en general decir, bueno, es que los juegos realmente no nos hacen más violentos, pero sí nos pueden desensibilizar en cierto sentido ante la violencia que realizamos. Pero pues eso es un tema que vamos a ver una y otra vez porque hay muchas perspectivas sobre la violencia en los juegos y no es como tan sencillo como quisiéramos pensar. De hecho, sobre eso, un juego muy famoso que, o sea, que daba como un sentimiento malo, era Doki Doki Literature Club, no sé si lo han jugado, pero lo curioso es que a pesar de que la gente se sentía mal o con miedo al jugarlo, aún así le gustaba jugarlo, era como, de, tengo que jugarlo y tengo que pasármelo, y tengo que ver los distintos finales, y era como, ¿para qué, no? Sí te va a hacer sentir mal, pero pues a la gente le gustaba. Sí. También vamos a hablar de por qué, por ejemplo, jugamos juegos de miedo, aunque la experiencia básica que nos deja, pues, es de miedo, ¿no? O sea, como es parte de un poquito de ampliar nuestro repertorio emocional. Es decir, aunque sea una emoción negativa, pero el hecho de poder sentirla en un ambiente seguro puede tener también valor para nosotros como personas, aunque obviamente tampoco les va a gustar a todo el mundo. Entonces, podemos pensar en términos generales que los juegos sí tienen un valor social, tienen un valor individual, contribuyen a la calidad de nuestras vidas. Y como diseñadores podemos pensar en cómo podemos crear juegos para la felicidad, y no solo para ganar dinero, también para eso, pero también para la felicidad. Podemos pensar en lo primero que es generar experiencias de flow. Si estamos generando experiencias de flow, estamos haciendo algo bueno para la persona. O sea, porque el flow en sí es un estado que es bueno para nosotros. El optimismo, podríamos pensar en que podemos promover o practicar ciertas cosas de la psicología positiva o otros aspectos en general dentro del mismo juego, como por ejemplo decir, bueno, no sé, cosas como Undertale que te ponen a pensar un poquito sobre aspectos morales o te hacen considerar como aspectos como el ser optimista, no tener determinación. Puede ser una forma de construir más la resiliencia de la persona sin que la persona necesariamente se sienta que le estamos dando una terapia, ¿no? Pero simplemente el mero hecho de cómo está organizado el gameplay puede servir como una práctica positiva. Podemos evitar la adaptación hedónica y crear fuentes de emociones positivas para la persona, ya sea alegría, gratitud, y lo que ustedes quieran. Podemos pensar en que para algunas personas, especialmente para los creadores, los juegos se vuelven una forma de buscar y encontrar sentido en sus vidas y desarrollar sus fortalezas. Es decir, el juego me permite sentirme en control, el juego me permite desarrollar mi autoeficacia, el juego puede ayudarme a subir mi autoestima, puede tener efectos positivos en mí como persona. Tal vez no sean tan grandes como los efectos que yo podría tener en la vida real, pero puede ser una forma sencilla de empezar y de lograr y de acceder a esto para muchas personas. Y podemos crear experiencias auténticas a través de los juegos y la felicidad, es decir, y aunque sean experiencias virtuales, las emociones que nosotros vamos a sentir van a ser muy reales. Las conexiones que vamos a formar van a ser muy reales. En ese sentido, podemos utilizar los juegos para generar experiencias que sean más que nada buenas para nuestros jugadores. Y por buenas no implica que solo sea todo bonito y color de rosa, pero que nos permitan generar experiencias emocionales auténticas. Es decir, cuando yo siento inclusive culpa o yo siento preocupación o yo siento mucho enojo con un personaje de los juegos, en ese momento yo estoy teniendo una experiencia emocional real, aunque sea en respuesta a algo virtual. Y eso puede ser algo bueno para mí como persona. Podemos verlo mucho en los fandoms, o sea, hay muchas personas que les van a decir cómo es que los juegos han cambiado su vida, cómo lo han hecho mejor, cómo han tenido un impacto, cómo han logrado pasar gracias a estos juegos momentos difíciles, y todo eso tiene un valor real, no implica que
tenga menos valor simplemente porque tiene que ver con una experiencia virtual. A nivel general, a nivel social, estamos acostumbrados a escuchar como la devaluación de los juegos, pero podemos ver que eso es parte de una tendencia social de siempre, ¿no? Es decir, hace 200 años eran las novelas, después era la tele, y hoy lo de hoy es criticar los juegos, porque todavía no están tan bien integrados a nivel social. Pero hemos visto que a la gente le gusta jugar, la gente disfruta jugando, y es importante para nuestro bienestar poder obtener esas experiencias positivas. Entonces podemos decir que los juegos son algo que puede contribuir realmente a nuestra felicidad y tenemos evidencia científica para probarlo. Yay. Lo que yo he sabido, por ejemplo, de juegos, felicidad o tristeza o enojo, por ejemplo, en Enderman, para el celular, te asustas muy rápido. Pero he sabido que algunas personas se suicidan o se ahorcan porque no pasan el juego o porque tienen pesadillas o cosas así. O por ejemplo, el juego, no sé si ubican Five Nights of Freddy. Sí, yo lo he jugado, pero no lo he pasado. Lo he jugado con un amigo en su celular y sí, un poquito da miedo y como que te da intriga porque quieres pasar las misiones o vas por misión en misión. Y pues yo en la experiencia que he visto a un amigo que ya lo pasó, se quedó traumado con ese juego, que ya no lo quería jugar porque dice que en verdad te da mucho, mucho miedo y en la noche más, o te da pesadillas y de repente en el día volteas, sientes que hay algo ahí en la esquina o te está viendo, o sientes que te está persiguiendo para asesinarte o cosas así. ¿Me explico? Okay. Sí. O sea, en general... Es que... Ay, perdón. Bueno, dame dos y voy contigo. Sí, claro En que... general, si pensamos en muchos... O sea, esa es como una idea que ha existido desde siempre. O sea, cuando yo era niña, me dijeron que no podía tener un Tamagotchi, que porque los niños se suicidaban cuando se moría su Tamagotchi. Pero en cierto sentido es como un poquito un mito urbano. O sea, podemos pensar que hay personas que juegan el juego y se suicidan. Tal vez, o sea, podría estar relacionado, pero probablemente no sea la causa, ¿no? Porque el suicidio ya es una cosa bastante severa, que no es causada de, es que no se murió mi personaje en el juego, me suicido. Es una idea como muy simplificada, pero que es muy atractiva para las personas porque les permite como poner la culpa a una cosa muy específica, ¿no? Ahora, también hay juegos que te hacen sentir tal vez mal o miedo. Hay personas que eso es algo positivo porque les permite superar su miedo sin ponerse en riesgo, pero tal vez para otras pues todavía no estén en un punto donde se sientan cómodas con eso. Pero podemos pensar que eso mismo podría pasar con las películas de terror y otras experiencias parecidas. O sea, digo, yo sé que me ha pasado después de ver algo muy noche, digo, como que esta silla se ve sospechosa, o sea, tiene forma de persona y no me gusta eso, ¿no? O prendes todas las luces antes de ir al baño. O sea, no es como algo tan único de los juegos, ahí es como que cada quien necesita también hasta cierto punto moderar el contenido que consume en función de su bienestar, porque tal vez hay cosas que te hagan daño o que resuenen con algún trauma, pero no es que la cosa en sí sea mala, es que no es adecuada para ti en ese momento. ¿Tú qué ibas a decir, Oscar? Que también es, bueno, lo siento yo así, de parte de los desarrolladores, como saber nivelar el nivel de terror que van a dar en los juegos. O sea, digo, al menos a mí me pasó, por ejemplo, en Outlast o en Devil Within. Digo, es como terror / survival horror. Que sí, o sea, el juego, más que miedo, te mantiene como que alerta, medio estresado, pero es como una sensación a la vez satisfactoria porque continúas y sigues, es como de cierta manera adictivo, pero tampoco es un terror que de plano ya no puedas seguir con el juego. También. O sea, Es el ambiente, ¿no? La tensión que provoca. Sí, de Pues hecho sí, vamos a es dedicar una clase justo a la psicología del terror y vamos a hablar un poquito más de cómo se genera, pero también es cierto, o sea, primero las personas tienen umbrales de tolerancia distintos. Segundo, pues hay distintas formas de sentir el terror, o sea, no es lo mismo, por ejemplo, amnesia, donde no puedes pelear y tienes como que ocultarte, o sea, es un juego que te mantiene en tensión constante, a un juego que constantemente te está asustando o aterrorizando, ¿no? También, o sea, no quieres que tu jugador esté en pánico todo el rato, porque si está en pánico todo el rato le va a dar, así se va a cerrar la laptop y se va a ir a esconder al rincón. Vale, ya vamos a cerrar aquí el tema de psicología positiva.
La próxima clase vamos a hablar de psicología narrativa y vamos a empezar con el psicoanálisis. Y les voy a dejar una lectura cortita en el chat, porfa, léanla. Va de arquetipos. Les voy a dejar el link a un Google Books. Si no les aparece, mándenme mensaje y les paso las capturas de pantalla. Pero en general creo que sí les va a aparecer. Son como 5 páginas, no está largo y está interesante. Entonces, porfa, léanlo antes de la próxima clase, ¿va? Y a los que no completaron su assignment de psicología positiva, háganlo antes de la próxima clase también, ¿va? Una duda, profesora. Sí. Y sobre todo esto, ¿qué ha visto del efecto Tetris? Que es algo ya muy estudiado y de hecho ya hasta salieron juegos sobre eso. ¿El efecto qué, perdón? Tetris. ¿Puedes elaborar un poco? Creo que lo he escuchado, pero no estoy segura a qué te refieres. Se supone que el efecto Tetris fue algo que se empezó a estudiar cuando se descubrió que la gente soñaba siempre con las figuras conectándose cuando jugaba muchas horas seguidas Tetris. Entonces lo que pasó después de esto es que, según en Estados Unidos, los psicólogos empezaron a estudiar por qué era tan placentero y por qué hacía que la gente se hiciera tan activa este juego. Y también empezaron a crear, pues de hecho hay un juego en Steam que se llama así, Efecto Tetris, pero intenta juntar las ganas de jugarlo con sentimientos de sonidos, música y así. O sea, son varias cosas al mismo tiempo. No sé si escuchó sobre él. Sabes que te lo investigo y te contesto tu pregunta la próxima clase, ¿va? Nada más, De acuerdo. si ves que no te digo, recuérdame porque sí lo voy a checar hoy saliendo de clase. Pero vale, entonces sí, por favor, hagan la lectura. Ahorita les paso el link y pues que tengan una muy buena semana y nos vemos la próxima. Gracias, Miss. Igualmente, Gracias, igualmente. Gracias, Hasta luego. bye. Hasta luego, bye. Bye. Bye, Miss. Bye.